Ya está. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Estamos martes 10 de enero, 8:30 de la noche. Estamos aquí en la Academia AdPrevi. Mi nombre es Alexander Villalobos y vamos a desarrollar el curso de literatura. ¿Ya? Va a ser martes de engreimiento literario. Empecemos entonces. El tema que vamos a desarrollar ahora. Yo estoy con el chat abierto, así que aquí los puedo saludar. Ana, José, José Elías, Berenice, Carlos, Brenda. Ahí, ¿se escucha muy bajo? ¿Se me sigue escuchando muy bajo? A ver, confirme. ¿Se me escucha bien o muy bajito? ¿Cómo estás ahí, María? Sileri, María, Ítala, Deyanira. ¿Todo bien? Sí, ya está. Cualquier observación ustedes me dicen porque estoy con el chat abierto para poder estar atento a sus... Un poco bajo. Ahí, muy bajo, ¿sí? Qué raro. Mi voz es fuerte. ¿Cómo estás, José? Milagros. Ahí está. Géneros literarios. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad, todo ok, ya está, se me escucha ok. La necesidad de poder expresarse. ¿Cómo estás? Edián, María Ortiz. La necesidad de expresarse, a veces expresado a través de la música y otra forma es a través de la literatura. Y como son muchísimas las composiciones que ha hecho el ser humano, en un principio de manera oral y posteriormente de manera escrita, necesitamos clasificar esas obras. Esas obras literarias necesitamos clasificarlas. Y a esta clasificación, a esta categorización le llamamos géneros literarios. Y es lo que vamos a revisar hoy día, los géneros literarios. Por ejemplo, esta ha sido pregunta ya de examen de admisión, ¿verdad? Ha sido pregunta de la Universidad Villarreal, de la Universidad San Marcos, de la Universidad del Callao. Son preguntas recurrentes. Hay temas que siempre son recurrentes en un examen de admisión. Por ejemplo, profesor, siempre que va a venir en un examen de admisión, géneros literarios, que es el tema que vemos hoy, y figuras literarias, que es el tema que vemos la próxima semana. ¿Cómo definimos los géneros literarios? Como te decía, son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras. Pero tomando qué criterios? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta la estructura, es decir, la forma, pero también podemos tomar en cuenta el contenido, es decir, el fondo, de qué trata. Las obras tienen caracteres en común, pero también tienen características que los diferencian. Por eso existen géneros literarios, pero también existen especies literarias. Los géneros literarios tienen especies literarias, como te lo voy a enseñar ahora. Profesor, y otra alternativa de definirlo, también podemos definirlo así. Son categorías que se emplean para sistematizar. Alexander, ¿y qué significa sistematizar? Clasificar, ordenar, organizar las obras de acuerdo a la forma o el fondo. Otra pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue el primero en teorizar acerca de los géneros literarios? Fue el filósofo griego Aristóteles. Con esta obra que vemos aquí, acá está la portada, que la tenemos aquí en nuestra biblioteca, bueno, real, que ahora está cubierta por nuestro fondito de pantalla, con la obra poética. Con la obra poética. Aristóteles en la obra poética teoriza acerca de los géneros. Nos habla del género dramático, de las tres unidades clásicas o aristotélicas, acción, tiempo y lugar, de la catarsis, de la mímesis, por ejemplo. Posteriormente, quien continuó este legado, quien continuó teorizando acerca de los géneros fue el poeta latino conocido como Horacio y lo hizo en su obra Arte Poética, así como ves en la imagen, o Epístola a los Pisones. Y luego ya lo ha seguido mejorando, por ejemplo, Michel de Montaigne cuando crea el ensayo, Heinrich Hegel también, y entre otros, por ejemplo. Sigamos entonces ahora con la clasificación.
El primer gran género que vamos a revisar es el épico narrativo, pero el épico narrativo parte de un mismo tronco común. Entonces, yo lo voy a subdividir en género épico o subgénero épico. Te voy a enseñar en este momento el género épico o subgénero épico. Es el género más antiguo, el más antiguo en el mundo de Occidente, porque en Oriente ya existía, surgió durante la Edad Antigua en Grecia y se caracteriza porque narra en verso, narra hechos o historias en verso. El género épicos viene la palabra epos y epos significa narración. Te narra en verso. El lenguaje que utiliza es el verso. La forma de narrarte es el verso. De ahí las siguientes características las comparte, con el género narrativo propiamente. El género épico se caracteriza por ser narrativo, es decir, te cuenta algo que ya pasó. Se caracteriza por ser objetivo, porque te da la ilusión de impersonalidad. Alguien te cuenta la historia. Se caracteriza porque describe lugares, por ejemplo, Troya, por ejemplo, Cartago, por ejemplo, Lacio, por ejemplo, Ítaca, porque describe objetos, por ejemplo, una espada, un escudo, una armadura, porque te describe o te retrata personajes, por ejemplo, Aquiles, Odiseo, Agamenón, Menelao, Eneas, Rodrigo Díaz de Vivar, Sigfrido, entre otros. Los géneros literarios tienen sus especies literarias. En el caso del género épico, de manera secuencial y de manera cronológica, contiene o presenta tres especies literarias: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico o heroico. Profesor, ¿y me puede explicar y dar ejemplos de cada uno de ellos? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Empecemos entonces con la primera especie literaria del género épico, la epopeya. La epopeya se caracteriza por ser la especie más antigua en el mundo de Occidente, porque obviamente surge en la Edad Antigua. Pero ¿por qué se caracteriza predominantemente la epopeya? Porque te narra hazañas de un héroe de la Edad Antigua. La epopeya se caracteriza porque te narra hazañas de un héroe de la Edad Antigua. Por ejemplo, Alexander, ¿quién? Por ejemplo, en la Ilíada se centra en la cólera y venganza de Aquiles, el semidios Aquiles, el hijo de la diosa Marina Tetis y de un mortal llamado Peleo, el rey de Ictía, en Tesalia. En la obra Odisea se centra en las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, quien demora 20 años en retornar a Ítaca, desde que sale hasta que regresa. 10 años lo consume en la guerra de Troya. 7 años fue retenido por la diosa Calixo, la reina de Ogygia. 2 años fue retenido por la hechicera Circe. Algunos días por Náusica y 1 año en viajes. Aproximadamente demora 20 años en regresar a Ítaca. En la epopeya Eneida se centra en las aventuras de Eneas, el primo hermano de Héctor y de Paris, el único príncipe sobreviviente de la alta nobleza troyana, quien Júpiter o Zeus le dio la misión de conquistar nuevas tierras donde pueda asentarse la descendencia de los troyanos. En este caso va a ser Lacio, la futura Roma. Tenemos también Divina Comedia, que se centra en el viaje que realiza Dante por el infierno, acompañado de Virgilio, por el purgatorio, acompañado de Virgilio, por el paraíso, acompañado ahora de Beatriz y del ángel Bernardo. Pasa el tiempo y el ser humano encuentra otra forma de poder expresarse. Ahora vamos a tener el cantar de gesta. Surge en la Edad Media. Se caracteriza porque narra las hazañas de un héroe, pero de la Edad Media, quien lucha por el fortalecimiento y la protección de su reino, España, Alemania, Francia. Nos habla también acerca de la formación de los reinos europeos. Todo esto ha sido pregunta de examen de admisión.
se caracteriza por ser oral inicialmente, luego ya se llevó a la escritura, por ser anónimo, no hay un autor definido. Y esto también fue pregunta de examen de admisión de Villarreal, de San Marcos, de la Universidad del Callao, de la Universidad de la Cantuta, de la Universidad de la UNTES, de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Los poetas que difundieron los cantares de gesta se llamaron juglares. Los poetas que difundieron los cantares de gesta se llamaron juglares. En un examen de admisión, para distraerte, para invitarte al error, te van a colocar entre las alternativas aedas, raxodas, trovadores, bardos, etc. Pero la respuesta correcta es juglares. En España, el cantar de Mio Cid. En Francia, el cantar de Roldán. Y en Alemania o Germania, el cantar de los Nibelungos. Pero nos falta una especie más para poder completar las 3 especies del género épico. Pasa el tiempo y surge una nueva forma de expresarse, de expresar las obras literarias, y esta va a ser el género épico, el poema épico heroico. Surge durante el Renacimiento, es decir, durante el siglo XVI. Se caracteriza por ser más culto que la epopeya, más culto que la Ilíada, más culto que la Odisea, más culto que Eneida, pero de menor extensión, de menor fantasía. Ejemplos, profesor. Por ejemplo, tenemos Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Por ejemplo, tenemos Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Tenemos Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso. ¿Ya? Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso. Tenemos La Cristiada, de Fray Diego de Ojeda. Y tenemos también La Araucana, de Alonso de Ercilla. ¿Cuántos ejemplos para el poema épico heroico? Y así hemos terminado el primer género, el género épico, que contenía, si repasamos un poquito, mira, contenía 3: epopeya, que ya lo explicamos y también compartimos ejemplos, el cantar de gesta y finalmente el poema épico heroico. Pero acá decía género épico narrativo y solamente te he explicado el épico. Vamos a la siguiente parte, que es el narrativo. Dentro de este género épico narrativo también tenemos el subgénero narrativo, simplemente género narrativo. Alexander, ¿y por qué se caracteriza este subgénero o género narrativo? Se caracteriza por ser la versión moderna del género épico, pero ambos parten de un tronco común, ambos parten de la palabra epos, que significa narración, ambos narran. La diferencia es que el género épico te narra en verso, en cambio el género narrativo te narra en prosa. Ponme en el chat, por favor, a ver qué novelas o cuentos, títulos de novelas o cuentos conoces. No importa que no lo hayas leído, pero por lo menos referencia a los títulos. Por ejemplo, Crimen y Castigo, por ejemplo, Paco Yunque en el caso de un cuento, ¿no? ¿Qué me colocarías ahí en el chat? A ver, escribe. Recuerda que aquí en la academia, en AdPrevi, promovemos mucho la participación del estudiante, ¿ya? Siempre su participación activa. No queremos el estudiante que solamente mira, escucha y nada más. Yo te invito a tener un cuadernito de apuntes, más allá que estas diapositivas son tuyas, a tener tus post-it para que puedas anexar información, a que preguntes a través del chat, que participes cuando nosotros estamos, el Caballero Carmelo, 100 años de soledad o Yantay. Aunque Ollantay es una obra de teatro, pero sí es una obra literaria. Ave sin nido y Aguarfiesta, Fuente Ovejuna también es una obra de teatro, Agua es un cuento, Trilce es un poemario, Las travesuras de la niña Mara de Mario Vargas Llosa es una novela, excelente novela recomendable. Los ríos profundos de José María Arguedas, una novelaza, la mejor novela. Los perros hambrientos de Ciro Alegría, muy bien cielo. Ollantay es teatro, acuérdate, Ollantay es teatro. En este caso, narrativo tiene que ser novela o cuento. Don Quijote de Cervantes, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, La serpiente de oro de Ciro Alegría. Mira, cuántas obras. Ya, esas obras que has leído están compuestas en prosa, no en verso. Pedro Páramo, también de Juan Rulfo, muy bien. Brenda Figueroa Corazza. Entonces, advertimos la metamorfosis de Franz Kafka, que el género
La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Romeo y Julieta sí es teatro, acuérdense. Hay que diferenciar las obras de teatro de las novelas y los cuentos. Romeo y Julieta, Ollantay, eh, por ejemplo, o Fuente Ovejuna, o La vida de sueños son obras de teatro. Son obras que han sido compuestas para ser representadas en un escenario. El teatro es diferente que una novela o cuento que es para leer. Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, muy bien, una novela. El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, muy bien Oscar, muy bien Penda. Todo lo demás se repite. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Muy bien, muy bien, muy bien. Edipo sí es una obra de teatro. Fausto es una obra de teatro. Ahí ya no. Eso sería género dramático. O sea, nos va a servir Xiomara y André como ejemplo para el género dramático. La obra de teatro se ve con actores, con actrices. En cambio, las novelas y cuentos se leen. Las novelas y cuentos se leen. Tienen una estructura distinta. La diferencia entre el género narrativo, la igualdad entre el género narrativo y el épico es que ambos narran. El épico te narra en verso Las penas del joven Werther de Goethe. Muy bien, José Elías. Esa sí es novela, epistolar además. Te narra en prosa. El narrativo te narra en prosa. Rayuela de Julio Cortázar. Bodas de sangre sí es teatro, género dramático. Bodas de sangre es una obra de teatro. Pero lo demás lo comparte. El épico era narrativo, el narrativo también. El épico era objetivo, el narrativo también es objetivo. El género épico describe lugares y objetos, el narrativo también. Evaristo, el sauce que murió de amor, muy bien. El épico retrata personajes, el narrativo también. En todo ese cuadro se repite. La diferencia nuclear está en que el narrativo te narra en prosa. Marianela sí, de Benito Pérez Galdós, muy bien Andrea Alexis Alvarado. El narrativo te narra en prosa, pero el épico te narra en verso. Ahí están mujeres, mujercitas. Profesor, ¿y qué especies literarias relevantes tiene el género narrativo? Ahí está. La novela, el cuento, la fábula, la crónica, el mito, la leyenda, por ejemplo. Alexander, ¿y me puedes explicar cada uno de ellos y colocar ejemplos? Por supuesto. La novela, empecemos con la novela, que me han dicho usted, el 90% de lo que han escrito en el chat son novelas. Solo un porcentaje menor, minúsculo, por ahí se nos ha pasado, que son obras de teatro que por lo tanto pertenecen al género dramático. Pero de ahí, todo lo que me han dicho está bien. Marianela, Rayuela, Werther, Madame Bovary, El amor en los tiempos del cólera, Nuestra Señora de París, La Casa Verde, Metamorfosis, Pedro Páramo, La Serpiente de Oro, El Viejo y el Mar, Don Quijote, El amor en los tiempos del cólera, Los perros hambrientos, Los ríos profundos, Las travesuras de la niña mala, Agua, El caballero Carmelo, etc. Bueno, entre cuento y novela, ¿no? Todo lo que me han puesto ahí está bien. Para género narrativo está bien. El pozo y el péndulo, que es un cuento de el estadounidense Edgar Allan Poe. Vamos con la novela. Alexander, ¿por qué se caracteriza la novela? La novela se caracteriza por ser extensa, y al ser extensa podemos inferir que se puede hacer uso de muchos personajes porque es extensa. Una novela puede tener 200, 300, 400, 500 páginas, tomo 1, tomo 2, etc. Muchos personajes, muchos escenarios, muchas historias. Ejemplos: Los Miserables de Víctor Hugo, el mismo autor de Nuestra Señora de París. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Los Ríos Profundos, que lo pusieron ustedes en el chat, de José María Arguedas. La Ciudad de los Perros, el mismo autor de Travesuras de la Niña Mala, el mismo autor de, por ejemplo, podemos colocar La Casa Verde, que también lo pusieron ustedes en el chat, Mario Vargas Llosa. El único escritor peruano que ha ganado el máximo galardón de literatura, el premio Nobel, o mal llamado a veces también premio Nobel, ¿no? Y el mal llamado premio Nobel de literatura. Es el único peruano que ha ganado el máximo galardón literario. Lo opuesto a una novela en su estructura sería el cuento. Se caracteriza por ser breve. Al ser breve podemos inferir que hace uso de pocos personajes. Ahí está Abraham Valdelomar Pinto, ¿no? Claro. Pocos personajes, ambiente reducido, un solo tema. Ejemplo, por ejemplo,
Tenemos ficciones del argentino Jorge Luis Borges, 11 veces nominado al Premio Nobel de Literatura, pero lamentablemente nunca se lo otorgaron por temas políticos. Se vengaron de él por sus ideas políticas. Los funerales de la mamá grande, de Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982. El Caballero Carmelo, el Caballero Carmelo de, justamente lo están colocando ahí en el chat. Claro, Guarmacuyay es un cuento, significa amor de niño, de José María Arguedas. Muy bien, muy bien. Cielo rebata, excelente. Guarmacuyay, amor de niño. Justamente Juan Carlos nos ponía ahí a Abraham Valdelomar Pinto, nació en Ica, vivió en Pisco, conoció Europa también. El Caballero Carmelo. Y Los Gallinazos sin Plumas, que es la obra, es el cuento que está dentro del libro La Palabra del Mudo, del mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, y uno de los mejores en Latinoamérica, Julio Ramón Ribeiro. Ya tenemos entonces la novela y el cuento. ¿Qué más, profesor? Tenemos la fábula y la crónica. La fábula es muy, muy parecida al cuento, pero tiene sus características particulares. Es breve, pocos personajes. Y acá está una característica de la fábula, que sus personajes generalmente son animales. Sus personajes generalmente son animales. Sus personajes generalmente son animales. Y otro aspecto que caracteriza a la fábula es que la fábula, otro aspecto que caracteriza a la fábula es que la fábula al final nos deja una enseñanza moral, lo que tú y yo conocemos como moraleja. La fábula al final nos deja una enseñanza moral, lo que tú, muy bien, Brendita, lo que tú y yo conocemos como moraleja. Normalmente sus personajes son el conejo, la tortuga, la liebre, el león, el zorro, la zorra, el elefante, ¿verdad? El ratón, el león. Siempre sus personajes son animalitos generalmente, predominantemente. Y después de leerle una fábula al niño, se le pregunta, o después que el niño lee, se le pregunta cuál ha sido la moraleja, cuál ha sido la enseñanza moral. ¿Alguien recuerda por cultura general cómo se llamó el griego que inventó la fábula? ¿Te acuerdas cómo? Acá lo voy a escribir, pero a ver si tú te me adelantas en el chat. ¿Quién inventó la fábula en Grecia y en el mundo? Muy bien. Quien inventó la fábula fue Esopo. Él es el papá de la fábula, ¿ya? Hay algunos conceptos que tú sabes. A eso se llama recuperación de saberes previos. Por eso me interesa que participes, porque esas preguntitas que yo te hago y que tú de manera muy pertinente respondes, son las preguntas que vienen en los exámenes de admisión. Ejemplo, fábulas clásicas, fábulas literarias, El cantero y el asno, que es de el escritor peruano Mariano Melgar. ¿Ves? El cantero y el asno un animalito. En cambio, la crónica se caracteriza por ser una narración histórica, una fuente de la historia, por ser una versión directa, más o menos apasionada, escrita por un testigo de los hechos. El cronista narra lo que ve. El cronista narra lo que ve. Pero otras veces también lo hace producto de entrevistas. Ejemplo, te he puesto 4 buenos ejemplos del Perú: el señorío de los incas, suma y narración de los incas, de repente Nueva Corona y Qué buen gobierno la conoces más, que es de Guamán Poma de Ayala, o Comentarios reales de los incas, la más conocida, del mestizo, el cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Y vamos con el mito y la leyenda. Muchos estudiantes suelen confundir el mito con la leyenda. Creen que son sinónimos, pero no. Ambos tienen en común que son fantasiosos, ¿verdad? Pero el mito tiene una... El mito tiene una característica. ¿Alguien está levantando la manito? Me parece. Aquí me sale en el sistema que de repente alguien quiere participar, o de repente se ha quedado la manito ahí de alguna participación anterior. Janet López aparece ahí. No sé, ya ustedes me dicen por el chat. Dice acá,
El mito se caracteriza por presentar una tendencia religiosa, porque presenta una tendencia religiosa. Pero mejor aún, se caracteriza porque a través de su narración busca aclarar el origen del mundo, el origen de una gran civilización. Y hay mitos muy conocidos en el mundo y en el Perú. Todos conocemos probablemente el mito del talón de Aquiles. Su punto débil era el talón. Ya te lo contaré en la Ilíada. El mito de Pandora. En el Perú, el mito de Nailán. En el Perú, el mito de Cuniraya Viracocha, por ejemplo. En cambio, la leyenda, que también es fantástica, se caracteriza porque la historia, claro, la cajita de Pandora, donde salen todos los males, y al final, ¿qué queda? ¿Qué queda al final de la cajita de Pandora? Los que han leído el mito de Pandora. Solo queda un elemento. Muy bien, André. Pero no los voy a espoliar a los que no han leído, ¿ya? Queda un elemento, que es lo único que le queda a la humanidad. Es lo que nos queda a la humanidad después que todos los males claro, después que todos los males han poblado el mundo. Y te decía que la leyenda, la historia narrada en una leyenda es presentada como real. Obviamente que no es real, es presentada como real. Se nos presenta la narración, la historia, como si así hubiesen ocurrido los hechos. Obviamente que sabemos que es ficción. Tenemos La hojarca de oro y rayo de luna, de un escritor que conoces, Gustavo Adolfo Bécquer, el mismo autor. Justamente en el colegio, cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban, ¿no? Rimas y leyendas. Rimas y leyendas. Las rimas eran los poemas y dentro de las leyendas está La Jorca de Oro y Rayo de Luna. Pero también tenemos la leyenda de los hermanos Sayar, que todos conocemos por ser peruanos, y también tenemos la leyenda de la laguna de la Huacachina. No sé si conocen Ica, si han viajado a Ica, han visitado la iglesia del Señor de Luren, han visitado la laguna de la Huacachina, si han visitado las dunas, han paseado en estos carros areneros, no sé si han, la Llorona, ¿qué más hay? La cárcel de Cachiche, la bruja de Cachiche, ¿no? La bruja de Cachiche, entre otras. La leyenda de la bruja de Cachiche, ¿verdad? Y hay un deporte que practican en la arena que es como un skate, como una tabla, no recuerdo el nombre, está en inglés. No sé, cuando los que han ido ahí a las dunas, hay como una tabla y te puedes desplazar, deslizar por la arena. Claro, Sunburn, algo así. Ahí Miguel nos ilustra. Este, ay, bonito. Paracas también, los que conocen Paracas. El Perú es hermoso, ¿no? Ni toda la vida nos va a alcanzar para conocer el Perú, así que siempre la invitación está abierta para conocer nuestro país. Y está el mito y la leyenda. Y así hemos terminado dos géneros, el épico y el narrativo. ¿Qué más, profesor? Ahora vamos a revisar el género lírico. Cuando hablamos del género lírico, estamos hablando ya de poemas. Ya nos ubicamos dentro de la poesía. Es el género más subjetivo, el más personal, el más íntimo. Generalmente está compuesto en verso. Cuando nosotros leemos o escuchamos el poema de Pablo Neruda, este libro pertenece al género lírico. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pertenece al género lírico. Cuando leemos un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, también, que es poesía, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Como te das cuenta, en el género lírico, el autor se manifiesta desde su mundo interior. El autor busca expresar sus sentimientos, sus emociones, a través de un poema como el siguiente. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ves? Tiene otra temática, otra línea, otra estructura los poemas. Profesor, ¿y qué especies podemos encontrar dentro del género lírico? Por ejemplo, podemos encontrar la oda,
podemos encontrar la elegía, la égloga y el yarabí. Por ejemplo, hay masa. Yo le podría agregar epístola, podría agregarle, por ejemplo, la sátira, podría agregarle el madrigal, podría agregarle, eh, a ver, podríamos agregarle ahí el madrigal, el epigrama, una gran cantidad de especies literarias que tú vas a ir enriqueciendo poco a poco. Alexander, ¿y me puedes explicar algunos de esos conceptos? Sí, todos, con sus ejemplos respectivos y con su declamación respectiva. La oda es aquella especie lírica que se caracteriza porque exalta, porque alaba a un personaje, alaba a la naturaleza, puede alabar a una mujer, a la madre, a los hijos, al país, a un héroe. La oda es el poema de la exaltación. La oda es el poema de la alabanza. Tenemos, por ejemplo, epinicios, odas a la vida retirada de Fray Luis de León o a la libertad. Te voy a declamar el poema a la vida retirada de Fray Luis de León. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Pero dentro del género lírico también tenemos la especie literaria conocida como elegía. Y esta se caracteriza porque en el poema se expresa tristeza, dolor por la muerte de un ser querido. Tenemos, por ejemplo, Las Tristes, Coplas por la muerte de su padre Jorge Manrique, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, el mismo autor de Bodas de Sangre, que varios de ustedes lo colocaban en el chat. Elegías a Silvia, de Mariano Melgar. Vamos con Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, cuando dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos directo hacia Camar y consumir. Allí los ríos caudales, los más grandes y los más, dice ahí, y consumir allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Se llama Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿Qué otras especies líricas tenemos, profesor? Tenemos, por ejemplo, la égloga. Tenemos, por ejemplo, la égloga y tenemos también el yarabí. La égloga y el yarabí. ¿Por qué se caracteriza la égloga? Porque son poemas pastoriles que pertenecen al género bucólico. Alexander, ¿qué significa que pertenezcan al género bucólico? Están vinculados al campo, al pastor. Por eso nos dice que presenta una visión idealizada del campo. Expresa las penas de amor de los pastores. Ejemplo, idilios, bucólicas. Por ejemplo, tenemos bucólicas de Virgilio, églogas de Garcilaso de la Vega, pero el español, ya no el mestizo. Y dentro de estas églogas de Garcilaso, el español, tenemos el famoso a Salicio, que sufre por Galatea, y tenemos al pastor Nemoroso, que sufre por Elisa. Ahí está. Dos sufridos, ¿ah? Cuidado que forman su grupo de WhatsApp y me ponen a mí de administradora. Dos sufridos. Salicio sufre por Galatea porque ella es indiferente, porque es fría, porque lo abandona, porque lo deja para irse con otro hombre. Sufridazo Salicio. ¿Te parece un Salicio Rodrigo Cuba? Y Nemoroso también sufre por Elisa. Profesor, ¿y cómo sufre Salicio? A ver, un ejemplo, así sufre. Así dice Salicio. Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo, y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. Nemoroso también sufre por Elisa, porque ésta ha muerto el día del parto. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, pedir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Ese sería Nemoroso, que sufre por Elisa.
También tenemos los famosos yarabíes, inventado por un peruano, por el arequipeño Mariano Melgar Valdivieso, donde mezcla la poesía popular que tiene como base el aragua y quechua y la poesía culta debido a su formación humanística. Los temas recurrentes en un yarabí es el amor inconstante, el dolor por la ausencia de la amada, la angustia por el ser querido, las tribulaciones del yo poético. Y el título de su obra es Yarabíes. Y dice así: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivo, y cuando te hagan presa te darán un cruel martirio. No sean que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante por buscar precipicios? Así, abandonar quieres tu asiento tan antiguo, con que hacía de quedarse mi corazón vacío. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Los yarabíes de Mariano Melgar. Y mira, ahí hemos terminado el género lírico. ¿Y qué nos falta? El género dramático. Y con eso te va a salir una gran cantidad de preguntitas de examen de admisión. Una gran cantidad de preguntitas de examen de admisión. Una gran cantidad. Vamos entonces con el género dramático. El género dramático me lo vas a vincular con el teatro. Fue inventado por los griegos. El padre del teatro griego fue Esquilo, el autor de Orestiada. El género dramático se caracteriza porque las obras han sido compuestas para ser representadas, para representar las acciones de los personajes en un escenario. Y nunca olvides esto, por favor, lo voy a poner, pero así bien destacadito, porque ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. El género dramático se caracteriza por los diálogos y los movimientos de los personajes. Repito, el género dramático se caracteriza por los diálogos y los movimientos de los personajes. Por los diálogos y los movimientos de los personajes. Nunca olvides eso, que recurrentemente ha venido en los últimos 10 años en las diferentes universidades que piden el curso de literatura. Y también se caracteriza ya como un complemento por la ausencia del autor. El autor no es parte de la obra, el autor no es actor ahí. Las especies literarias más relevantes: la tragedia, la comedia, el drama, el auto sacramental. Profesor, ¿y nos puede explicar cada uno de ellos? Por supuesto. Empecemos por la tragedia. La tragedia se caracteriza porque surge en Grecia, en la Edad Antigua, porque es la especie dramática más antigua. Se caracteriza porque se representan hechos funestos, lamentables, y porque el final es infeliz. El final es fatal. Incluso puede haber muerte, dentro de la ficción, obviamente. Ahí está. Muy bien, Renzo, no te preocupes, que todo te vaya bien. Tenemos aquí, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo, el padre del teatro griego, de la tragedia griega. Tenemos Edipo Rey, que lo pusieron ustedes. Ahora sí, no sé si en el chat me pueden colocar quién me puso de ejemplos hace un momento Edipo Rey, Romeo y Julieta y Bodas de Sangre, para poder hacer la retroalimentación con ustedes. Cuando yo pedí novelas y cuentos, algunos me pusieron Edipo Rey, Romeo y Julieta y Bodas de Sangre. Ahí está. Muy bien, André. Esos ejemplos que me pusiste, André, Fausto, Bodas de Sangre y Edipo Rey, son obras de teatro. Son obras que han sido compuestas para ser representadas en un escenario. Son obras de teatro. Son obras que han sido compuestas para ser representadas en un escenario. No son novelas ni cuentos. No han sido compuestas para ser leídas. Claro que nosotros las leemos, porque no todos tienen la oportunidad de ir a un teatro, pero su finalidad ha sido ser representada en un escenario y hay bastante diálogo. Orestiada. Don Quijote de la Mancha sí es una novela. Ha sido compuesta para ser leída. Sí, Don Quijote de la Mancha es novela. Esa sí es novela, género narrativo. La Orestiada de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de Shakespeare y Bodas de Sangre
de Federico García Lorca son tragedias, son obras de teatro. Obras que han sido con Hamlet, también Hamlet, obra de teatro, tragedia. Muy bien, Paola Guaco. Muy bien. Hamlet también, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, por ejemplo. La comedia es todo lo contrario. La comedia es todo lo contrario. Werther es novela. Claro, Werther es novela. La comedia también surgió en Grecia, se caracteriza por la tendencia satírica y burlesca, jocosa, te representa en escenario hechos alegres, jocosos, ridiculizados. Electra es tragedia, Fuenteovejuna es un drama. Y porque el final es feliz. La comedia se caracteriza porque el final es feliz y moralizador. Es decir, hay un mensaje al final. Ejemplo, Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière. Y peruanas tenemos Frutos de la educación, Oñacatita, del padre del teatro peruano. ¿Quién es el padre del teatro nacional? El padre del teatro peruano es Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Ahí está. Tenemos el drama. Los griegos inventaron la tragedia. Los griegos inventaron la comedia, pero no inventaron el drama. El drama fue inventado por un dramaturgo español, un poeta español y dramaturgo español, un genio, Lope de Vega, conocido como el monstruo de la naturaleza. Lope de Vega inventó el drama en España. El drama es la especie dramática que mejor representa la vida del ser humano. El drama mezcla la tragedia con la comedia, es decir, que mezcla momentos, hechos infelices con hechos felices. Pero el final debe ser feliz para alegrar al público. El final debe ser feliz. Ahí está lo que me pusieron. Fuenteovejuna es un drama de Lope de Vega. La vida y sueño de Calderón de la Barca es un drama. La tempestad es un drama de William Shakespeare. Ollantay es un drama colonial, que es anónimo. Y también tenemos Cien años de soledad, es una novela, género narrativo. Cielito Rebata, muy bien. El auto sacramental se caracteriza por ser breve. El auto sacramental se caracteriza porque sus personajes son bíblicos o alegóricos. El auto sacramental se caracteriza porque tiene una tendencia religiosa y filosófica. El auto sacramental se caracteriza porque es inverosímil, es decir, no es creíble, muy fantasioso. Ejemplo, el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, el gran mercado del mundo de Calderón de la Barca. Un gran difusor de los autos sacramentales fue Calderón de la Barca, el compatriota de Lope de Vega. El divino Orfeo de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca fue un representante de la contrarreforma. Los Reyes Magos, que es anónimo. Y mira qué hermoso. Hermoso, ya hemos culminado con los tres grandes géneros. Bueno, cuatro. Épico, narrativo, lírico y dramático. Pero dime, Jesús, yo quiero agregar, te leo, Jesús, tengo el chat abierto, te leo. Yo quiero agregar, ya, ok, ok. Vamos a explicar el auto sacramental un poquito más. El auto sacramental tiene la particularidad que se representa, supongamos que esta es una iglesia real. Si esta es una iglesia, ahí está. El auto sacramental es una obra que se representa, se arma el escenario frente a la iglesia. El auto sacramental se caracteriza porque se arma el escenario frente a la iglesia. Y no solamente el escenario, sino que también se arman las graderías frente a la iglesia. Tanto el escenario donde van a actuar los actores y actrices se representa frente a una iglesia. Y se caracteriza porque su contenido es religioso. No es como la tragedia de Edipo Rey, Loristiado, Romeo y Julieta, que no tiene contenido religioso. Aquí el tema es religioso. ¿Por qué? Porque los autos sacramentales sirvieron para afianzar el concepto de la religión católica, que había perdido
que había perdido poder debido a la proliferación de otras religiones como las promovidas por Martín Lutero o Juan Calvino. Entonces el auto sacramental es una pieza de teatro religiosa. ¿Qué es religiosa? Vinculada a la Biblia. Sus temas son de la Biblia. Sus personajes son de la Biblia, pero se caracteriza porque se representa frente a una iglesia. Por ejemplo, les cuento ya, gracias a la pregunta de Jesús Jaramillo, que el gran teatro del mundo se representó frente a la Catedral de Lima, que está en el frente a la Catedral de Lima, que está en la Plaza Mayor o también conocida como Plaza de Armas de Lima. Por eso se caracteriza un auto sacramental. El tema de la obra tiene que ver con la Biblia. Y ya sabemos qué temas contiene la Biblia. Y se representa no en un teatro tradicional, sino que se arma todo el escenario frente a una iglesia. Porque el contenido es religioso. El contenido es religioso. Antes de resolver las preguntas, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, yo quiero agrandar mi combo pedido por un sol más y quiero agregarle acá el género expositivo, ¿ya? Si el que desea lo puede copiar conmigo, si es que desea. Dentro del género expositivo, yo quiero agregarle el ensayo. Quiero agregarle el ensayo. El ensayo surgió durante el Renacimiento. El ensayo surgió durante el Renacimiento. Sí, ensayo. Surgió durante el Renacimiento, es decir, durante el siglo XVI. El ensayo fue inventado por el francés Michel de Montaigne. Con esto te va a salir todas las preguntas, ¿ah? Ya me vas a dar la razón. Las 20 preguntas. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ahí está. El ensayo fue creado, inventado por Michel de Montaigne. Este ensayo, además la obra que compuso Michel de Montaigne se llamó Ensayos. Él es el padre del ensayo. De manera sintética, el ensayo se caracteriza porque busca la reflexión del lector a través de un tema polémico que puede ser político, social. Se busca predominantemente la reflexión del lector. Tenemos exacto, muy bien, cielo. Tenemos de ejemplo 7 ensayos en el Perú, 7 ensayos de interpretación, muy bien, cielo. 7 ensayos de interpretación. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obviamente de José Carlos Mariátegui. Ahí está. También tenemos, por ejemplo, tenemos páginas libres, pero páginas libres con J. Todos sabemos que páginas libres se escribe con G, pero el maestro Manuel González Prada, adrede para desafiar a los intelectuales de la época, lo publicó con J. Pero eso ya lo veremos en literatura peruana. Páginas libres es un libro de ensayos de Manuel González Prada. Si deseas lo anexas, le tomas una capturita de pantalla. Si deseas, esto no es parte de la diapositiva. Esto es un comentario que quiero escribirlo para que quede más fijo, nada. ¿Ya? Ahora sí, vamos a las preguntas que te van a parecer sencillísimas. Sencillísimas. Ya está. Tú me autorizas en el chat. Ya puedo ir a las preguntitas. A ver, dime si, o de repente estás copiando algo, no sé. Siempre ten tu cuadernito de apuntes. No se ve. No me gusta el fondo de pantalla, pero bueno. Me siento distorsionado. No me siento yo, me siento un robot ahí. Ya tu libreta de apuntes o ten ahí tu POSIT. Ya está. Vamos entonces a las preguntas. Vamos a ver, vamos a ver. Tú me dices cuando ya se puede ver el material. ¿Ah? Ahí tienes más información, ahí tienes más teoría bonita. Ahí tienes más del ensayo, mira. Ahí tienes más el ensayo, más información. ¿Qué es prosa, qué es verso, si no te quedó claro? Ya, vamos a la primera preguntita. Acá está. Uy, está más facilita. Vas anotando, ¿ah? Vas anotando, ¿ya? Tú sabes cómo es la hora en televisión, es cruel.
Dice así, y dice así. Alonso de Ercilla, lo comenté, escribió La Araucana, que pertenece a qué género? Al épico. 2. Son poesías de alabanza, te declamé, te lo declamé, son poesías de alabanza. Por ejemplo, de Fray Luis de León. ¿Cómo se llama la poesía de alabanza? De alabanza. ¿Cómo se llama la poesía de alabanza? Se llama oda. Siempre con número, así. 1, 2, siempre con el número. Siempre mándalo con el número. Oda a la vida retirada. Muy bien. Jorge Manrique, te lo declamé. Coplas por la muerte de su padre. Te lo declamé. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Elegía. 4. Lope de Vega, te lo comenté. Fue el creador de qué especie literaria. No lo inventaron los griegos. Los griegos inventaron la tragedia. Los griegos inventaron la comedia. Pero Lope de Vega inventó el drama. ¿Y qué es el drama? La combinación de tragedia y comedia. Son relatos breves, cortos. Por ejemplo, Los gallinazos sin plumas. Ya tú lo pusiste en el chat. El cuento. El mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro. Los cronistas, las crónicas, ¿a qué género pertenecen? Lo pusimos en la diapositiva. Comentarios reales de los incas, Nueva Corona y qué buen gobierno, pertenecen al género narrativo. Tú me lo preguntaste hace un momento, profesor, no entendí bien, me puede volver a explicar. E incluso dibujé mi iglesia todavía. Dibujé mi iglesia, dibujé el escenario y te dije que en el Perú se representó frente a la Catedral de Lima. Fue un gran difusor de qué? Del auto sacramental. Por eso es importante que pregunten, porque esas preguntas que haces son las que vienen muchas veces en examen de admisión. Te lo acabo de comentar. Julio Ramón Ribeiro es el mejor cuentista peruano. Si es el mejor cuentista peruano, sus obras pertenecen al género narrativo. Narrativo. Ñacatita está en la diapositiva. Ñacatita es una obra de teatro. Si es una obra de teatro, pertenece al género dramático. Pero si pertenece al género dramático, Ñacatita es pura burla, es una comedia. Una comedia. Aunque ahí no están bien, ¿no? Lo toman a veces como comedia, como drama también, pero comedia, ¿ya? Predominantemente es una comedia. Es una comedia. Género que exalta heroísmos y mitología. ¿Cómo se llama el género literario de la Edad Antigua que exalta heroísmos y mitología? Épico. Género épico. Páginas libre con J. Fue lo último que te escribí por un sol más. Te dije con J, no con G, te dije. Manuel González Prada. Fue lo último que yo le agregué porque lo consideré relevante. El género expositivo. El ensayo, género expositivo. Tú lo pusiste en el chat. García Márquez, me preguntaste, 100 años de soledad. Ustedes lo pusieron en el chat. Si es una novela, ¿a qué género pertenece? Si 100 años de soledad es una novela, ¿a qué género pertenece? Al género narrativo. Muy bien, ¿ya ven? Como te dije, con la explicación que te hemos dado, por eso estás en la mejor academia y tienes al mejor profesor de literatura, todas las preguntas se te van a hacer sencillas de cualquier universidad, sea Villarreal, San Marcos, Callao, Universidad Nacional o particular. El señor presidente es una novela. Doña Bárbara es una novela. Si ambas son novelas, ¿a qué género pertenecen? Narrativo, pues, profe, ya está. Alfredo Bryce Echenique es un novelista. Escribió, por ejemplo, Un mundo para Julius. Si Alfredo Bryce Echenique compuso novelas, compuso cuentos, ¿a qué género pertenecen predominantemente sus obras? Al género narrativo. Como te digo ya, cualquier pregunta que te hagan va a ser sencilla. Otra vez, tú lo pusiste en el chat cuando te pregunté, dame novelas o cuentos que hayas leído. Los Miserables es una novela. Nuestra Señora de París es una novela. Si son novelas, obvio, pues, profe, género narrativo. Profesores, ¿es pregunta o chiste? Como te digo, cualquier pregunta que te venga te va a ser sencilla. 16. 16. Es un autor que no cultivó el género dramático. Manuel Asensio Segura, sí. Molière en Francia, sí. Leandro Fernández de Moratín en España, sí. William Shakespeare, sí. Te doy una obra de ellos.
Manuel Asensio Segura en el Perú, Ñacatita, obra de teatro, sí tiene que ver. Molière en Francia, El Avaro, obra de teatro, sí tiene que ver. Leandro Fernández de Moratín, El Sí de las Niñas, obra de teatro, sí tiene que ver. William Shakespeare, tú lo pusiste, por ejemplo, Hamlet o Romeo y Julieta, sí tiene que ver. Pero José Hernández, novelista. José Hernández, novela, ya no tiene que ver. José Hernández, novela, ya no tiene que ver. Ya no tiene. Ya está. Es una novela, entonces ya no tiene. Ya está. Hasta ahí hemos culminado lo que corresponde al tema de hoy. Vamos a compartir 4 respuestas más, pero ya como tarea domiciliaria, como cultura general, de repente recuerdas algo de colegio, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar. Aquí, aquí, aquí. Allá, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Tú me ayudas si recuerdas, participas, si no, lo referencias, lo anotas. Es la identidad, ¿ya? Sonora, total o parcial. Esto no tiene que ver directamente con el tema de hoy, pero por cultura general podemos verlo. Es la identidad sonora, total o parcial. Allá se llama rima. Una de las licencias nombradas aumenta sílabas al verso. Se llama, dice, aumenta sílabas al verso. A ver, dice aumenta. No que disminuye, sino que aumenta. Hay sinalefa, hay sinéresis, hay, por ejemplo, también hay diéresis, entre otras. Se llama la ley de acento final. En este caso, la sinalefa une, la sinéresis une, el hiato aumenta, la diéresis aumenta. Diéresis, la C. Hablando de la diéresis es una licencia poética que aumenta sílabas al verso. Y es correcto afirmar, es correcto afirmar. A ver, ¿la sinéresis es juntar? No. ¿Las licencias poéticas son obligatorias? No. ¿La ley de acentos finales es libre albedrío? No, es obligatorio. No existe verso de una sílaba métrica verdadero. No existe verso de una. Todos son de 2 a más. De 2 a más. Claro, no existe verso de una sílaba métrica. Muy bien, Enma. Enma, muy bien. La D. Bien, jóvenes. Aunque no creas, hemos hecho magia en una hora y hemos desarrollado el tema completo. Qué raro me veo con esto. Ya. Hemos hecho magia, hemos desarrollado el tema completo. La 4, ya estamos en la 20. A ver, ayuden a Carlos. Carlos se quedó en la 4. ¿Cuál es la respuesta de la 4? Ayúdenme. Ayuden a Carlos antes de despedirnos. ¿Cuál es la respuesta de la 4? La C, 4C, Carlitos. Hemos hecho magia, hemos resuelto el tema completo, no hemos omitido nada, hemos resuelto las 20 preguntas y te hemos invitado también a participar, que es lo importante. Cuídense, nos vemos la próxima semana con más literatura con Alexander Villalobos. Buenas noches, gracias. Que tengan una